Hola, soy Óscar Enviz. En este vídeo os voy a mostrar cómo instalar el enganche y el kit electrónico en un Skoda Scala. Antes de comenzar con la instalación del enganche en el vehículo, comprobaremos que este enganche es compatible con él. Con la ayuda del manual también comprobaremos que tenemos todas las piezas necesarias para su correcto montaje. En esta ocasión vamos a montar una bola fija. Pero recordad, este vídeo también nos va a servir para montar un desmontable horizontal o vertical. Tan solo cambiará el recorte que efectuaremos en el paragolpes. Para la instalación de este enganche será necesario desmontar el paragolpes, no sin antes desmontar ambos pilotos. Para ello, abrimos el portón y con la ayuda de nuestra espátula plástica quitaremos la tapa plástica que cubre los tornillos, aflojaremos los tornillos. Con la ayuda de la espátula plástica apalancaremos para extraer el piloto, teniendo en cuenta que tiene dos tetones de presión en la parte posterior del piloto. Quitaremos el enchufe, repetimos la operación en el lado derecho. Quitamos previamente la tapa plástica. Para poder desmontar el paragolpe será necesario que quitemos en ambos pasos de rueda los tornillos que tenemos a primera vista, otros que llevamos en la zona inferior y no nos tenemos que olvidar de un tornillo que tenemos escondido en la esquina del paragolpes. Recordar que la posición del tornillo va de esta parte de aquí hacia abajo. Vamos a ello. Una vez quitados todos los tornillos, con la ayuda de la espátula plástica, haremos un poquito de presión y liberamos el paragolpes. En el paso de rueda derecho haremos los mismos pasos. Y como último paso, en la parte inferior quitaremos las tres grapas plásticas que sujetan la zona central. Para terminar con el desmontaje del paragolpes, quitaremos las grapas de presión de la parte superior, haciendo siempre uso de nuestra espátula plástica y repetimos la operación en el lado derecho. Por último, quitaremos tanto el conector de la antiniebla como de los sensores de aparcamiento. Retiramos el paragolpes y nos aseguramos de que quede en un lugar en el cual no se dañe. Antes de que podamos colocar el enganche, será necesario desmontar el refuerzo metálico. Muy importante, una vez retiremos la barra de refuerzo, volveremos a colocar, tanto en la izquierda como en la derecha, los dos tornillos de la parte superior. Estos orificios comunican con el interior del maletero, así evitaremos que entre agua en el interior. Para poder retirar el refuerzo, aunque hayamos quitado los tornillos, es necesario que efectuemos unos cortes en la masilla que la sujeta. Una vez realizados los cortes, moveremos un poco el refuerzo para hacer que despegue de la pasta que lo sella. Y como os he comentado anteriormente, colocaremos los tornillos de la parte superior. Realizados estos pasos, procedemos al montaje del enganche. Antes de poder colocar las piezas laterales, tenemos que eliminar unas pegatinas que nos tapan los orificios. Con la ayuda de una espátula, o en este caso la espátula plástica, retiramos el adhesivo, que si os fijáis está con la masilla y el antigravilla, lo cual impide ver el orificio fácilmente. Como veis, ya tenemos el orificio libre. El otro orificio nos queda a la misma altura, un poco más hacia la parte delantera del vehículo. Aquí en el lado de la derecha exactamente igual. Como veis, la pegatina la tenemos aquí. Y la siguiente, lo mismo, misma altura, un poco más hacia la parte delantera del vehículo. Introducimos la pieza. Tornillo igual que en el otro lado, 1240, arandela ancha, arandela Glover.
Introducimos el enganche. Aseguramos primeramente con el tornillo de 40 con la arandela Grover en el primer punto. Tornillo de 12-40 con la arandela Grover. Una vez apuntados esos dos tornillos, el tornillo que nos queda según pasamos el faldón trasero con arandela de ala ancha, arandela Grover y en este caso tornillo de 12-50. Moveremos el enganche para hacer que nos coincida el orificio. Roscamos siempre a mano. Y en el lado de la izquierda exactamente igual que en la derecha. Tornillo de 12-50, arandela ancha y arandela Grover. Movemos el enganche para hacer coincidir el orificio y apuntamos a mano. Una vez aproximados todos los tornillos, daremos el par de apriete correspondiente. 87 Nm en todos ellos al ser tornillos de 12. Con estos pasos casi hemos terminado con el montaje del enganche. Faltará realizar el recorte del paragolpes, pero antes vamos a ir con la parte eléctrica, ya que nos facilita el pasar el cable al interior del vehículo. En el apartado del kit electrónico, varias son las opciones que nos encontramos en este vehículo. Podemos conectar un kit Aragón Pro conectado directamente a las señales de los pilotos, teniendo en cuenta que la antiniebla va en el paragolpes y la marcha atrás en el portón. También tendremos que pasar un cable de positivo hasta la caja de fusibles, donde ahí cogeremos el positivo directo. Otra opción, la elegida en este caso, nuestro kit Aragón CAN, el cual conectaremos directamente a la línea de CAN bus que va en la parte delantera, junto a la caja de fusibles, donde también pasaremos el cable de positivo. Nos hemos dejado sujeta la base de enchufe a la chapa, donde llevamos la pegatina de homologación. Con la ayuda de las bridas incluidas en el kit lo hemos sujetado al cuerpo central del enganche y después, siguiendo la propia instalación del vehículo, lo hemos sujetado también con bridas. Ahora quitaremos este tambor que tenemos aquí, que nos da acceso al interior del vehículo. Pasaremos el cable al interior por el orificio que os comentaba antes. Y ahora, con la ayuda de la goma integrada en la instalación, sellaremos por donde pasa el cableado. Como habéis podido apreciar, la ventaja de tener separado el cable de alimentación y de CAN del cable de la base de enchufe nos facilita mucho el pasar el cable al interior. Ahora conectaremos el cableado del CAN y el positivo directamente a la centralita. En el conector principal vemos dos alojamientos libres donde irán ubicados los dos cables de positivo de alimentación. Nos aseguramos de que entran bien tirando de ellos para afuera. Conectaremos la centralita teniendo en cuenta de que son conectores únicos y no nos podemos equivocar. Una vez conectados todos los cables, como os podéis fijar, hemos dejado encintados, al no ser necesarios, el positivo directo y el positivo de contacto. Este cliente no los va a utilizar. Con la ayuda del adhesivo que nos incluye el kit, vamos a fijar la centralita al interior del vehículo. Para evitar el destapizado del interior del vehículo, vamos a usar un tornillo autorroscante como este para poner la masa. Para pasar el cableado desde la parte trasera hacia la parte delantera, vamos a hacer el siguiente truco para evitarnos el desmontar el tapizado. Simplemente cogeremos la parte del tapizado que está junto al respaldo del asiento, la vamos a abrir en este sentido. Para ello, con la ayuda del sacagrapas, introduciremos, iremos haciendo palanca para que nos salten las grapas. Tiramos de ella, ya la tenemos en esta parte y ahora sujetaremos el cableado a la guía. Una vez que hemos colocado todos los cables, podemos volver a colocar la rejilla de ventilación. Como podéis apreciar, pasamos el cableado por el mismo sitio donde va el cableado original del vehículo. Tendremos que pasar también por aquí el cable y para ello, con la ayuda del sacagrapas, vamos a hacer lo siguiente. Apalancamos en esta zona de aquí. Con la ayuda de la guía pasaremos por esta zona del cableado.
Para poder acceder a la BCM delantera, que la tenemos en esta parte de aquí, tendremos que retirar la maneta de apertura del capó y esta moldura. Para poder quitar la moldura de la parte de la maneta, tendremos que retirar previamente esta. Con la ayuda del sacagrapas hacemos palanca y, como podemos ver, tenemos accesible ya la guía que hemos pasado anteriormente. Para retirar esta maneta tendremos que hacer lo siguiente: giramos y así abrimos el capó. Tendremos que meter un destornillador en esta parte de aquí y retirar la grupilla. Ahora nos queda a la vista este taponcito, lo retiramos y aquí tenemos una grapa que va a rosca. Aflojamos y retiramos. Hacemos un poquitín de palanca y nos sale la grapa. Y aquí es donde nos ha caído la grupilla de cierre que va alojada en esta parte de aquí. Terminaremos de pasar el cableado hasta la parte delantera. En la puerta trasera izquierda terminaremos de colocar el cable. Para ello, con la ayuda del sacagrapas, ahuecamos un poquitín el tapizado e introducimos el cable por el mismo sitio donde va el cableado original. Mucho cuidado de no pellizcar el cable original del vehículo. Para poder ver mejor dónde está ubicada la BCM, vamos a quitar, por un lado, la trampilla que tenemos aquí y nos queda a la vista la caja de fusibles. Detrás de la caja de fusibles nos encontraremos con la BCM. Para poder verla con mayor facilidad, vamos a retirar esta tapa lateral y si retiramos este tapizado de aquí, aquí nos encontraremos la BCM con tres conectores, el A, el B y el C. El C es el conector que nos interesa. Pulsamos el gatillo y bajamos la palanqueta hacia abajo y extraemos ya el conector. Vale. Una vez que tenemos el conector ahí, quitamos la brida que sujeta el cableado y liberamos los dos sistemas de seguridad de ambos conectores. Una vez liberados, podemos quitar la carcasa y tendremos en esta parte de aquí los conectores 46-47, que son los de la línea de campus. En pequeñito vais a poder apreciar los números. Si os fijáis, aquí tenemos el pin 46. Son los cables naranja, verde en el número 46 que pulsaremos y extraemos. Acordaros de que tenemos dos sitios donde pulsar, primero aquí y después aquí. Ahora, para no confundirnos, cogeremos el cableado de nuestra instalación, cable del mismo color, naranja-verde, y lo colocaremos en el pin que acabamos de extraer. Haremos la misma operación con el 47, que es el cable naranja-marrón. Pulsamos y tiramos a la vez del cable y volvemos a hacerlo otra vez lo mismo. Pulsamos y tiramos otra vez el cable. Colocaremos el cable naranja-marrón de nuestra instalación. Nos aseguramos siempre, tirando un poquitín del cableado, de que ha entrado en su sitio. Para realizar el bypass utilizaremos la ficha incluida en el kit y, para no confundirnos, si os fijáis bien, tenemos naranja-verde, en el cual pondremos el naranja-verde de la instalación, y a continuación el naranja-marrón. Si queréis, podéis hacer como yo. El cable rojo no es obligatorio conectarlo. Hacemos clic. Volvemos a colocar la carcasa en su sitio y colocaremos una brida para volver a sujetar el cableado. Volveremos a conectar el conector C, asegurando que entra correctamente y subiendo la patilla hasta que haga el clic. Con la ayuda del robacorrientes de fusible lo colocaremos en una toma de fusible en la cual lleve positivo directo. El robacorrientes de fusible tenemos que tener en cuenta que la entrada de señal siempre es por este pin, por el lado contrario donde va el cableado. Entonces, colocando el robacorrientes de fusible en esta posición, conseguimos tener corriente en el cableado que va a ir conectado a nuestra instalación. Ya podemos comprobar que funciona correctamente en nuestra instalación.
Con la ayuda del Tow Bar Tester comprobaremos que todas las funciones van perfectamente. Para realizar el recorte tenemos que tener en cuenta el labio inferior del paragolpes. En este caso nos estorbaría para hacer el recorte. Le daremos la vuelta al paragolpes y, como veis, ya tenemos aquí marcado el recorte que va a llevar. Es más cómodo de esta forma y evitaremos dañar la parte inferior del paragolpes. Con la ayuda de una sierra circular realizaremos el recorte. Recordar que es diferente para el extraíble vertical que para, en este caso, el fijo o el extraíble horizontal. Una vez que realicemos el recorte, lo afinaremos con la ayuda de una lija circular y un estropajo de fibras para darle el acabado final. Realizado el recorte, colocaremos el paragolpes y, por último, la bola. Colocaremos la bola con la ayuda de los tornillos de 10-65. Sujetaremos la base de enchufe, apretaremos los tornillos de 10 a 51 Nm. Hasta el próximo vídeo.